Hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo soy King y les doy la bienvenida a todos, damas y caballeros, a el primer capítulo de este podcast que me propuse abrir hace más o menos un mes. Ok, antes de comenzar y entrar en el tema en cuestión que traigo para este primer capítulo, vamos a romper un poco el hielo para aliviar los nervios, los míos, porque nunca había hecho algo como esto. Así que les pregunto a todos cómo están, qué tal va su día, cómo ha ido su semana. Me pueden escribir en los comentarios. Por mi parte, estoy relativamente bien. Ha sido una semana con algunos altibajos, con todo lo que ha estado pasando, el revuelo del país. Pues mi ciclo de sueño fue destruido, así que estoy tratando de recuperar todas las horas de sueño que perdí porque me desperté ese día como a las 3 de la mañana. Así que mi ciclo de sueño se alteró y si yo no duermo bien dejo de funcionar. Pero bueno, aquí estoy bastante contento de por fin iniciar a darle forma a este proyecto, a este sueño que tanta ilusión me ha hecho durante los últimos meses iniciar. Aunque ciertamente los nervios me han querido ganar muchísimo, el miedo, la inseguridad de fallar o de fracasar. Pero me planté firme en mi convicción y aquí estamos finalmente para el primer capítulo del podcast, aunque ciertamente todavía estoy bastante nervioso. Así que si ven que me enredo al hablar o titubeo, ténganme paciencia. Nunca había hecho algo por el estilo. Así que ustedes sean pacientes y yo daré lo mejor de mí. Intentaré darles lo mejor de mí. Ok, para las personas que vieron el video promocional que le hice a este podcast, a este primer capítulo, el cual estuve subiendo en mis redes el sábado 9 de enero, sabrán que el tema de hoy es pues bastante, no diría polémico, sino bastante especial. Para los que vieron ese video, y se los digo ahora para los que no lo saben, yo soy venezolano. Y ciertamente Venezuela ha estado en los últimos días en el ojo del huracán por toda la situación política, económica que ha estado ocurriendo pues en estos últimos días en especial, pero en los últimos años. A ver, es bien sabido que en Venezuela tenemos ya más de una década atravesando la que es una de las peores crisis económicas que se ha registrado en la historia del mundo moderno. Pero una cosa es ver la situación de Venezuela o juzgarla desde afuera, que es lo que ha pasado mucho en estos últimos días. Y otra cosa es vivirla desde adentro. Como me suele decir mi mamá, hace muchos años me dijo esta frase, que desde afuera ven la ola y nosotros desde aquí adentro surfeamos la ola. Así que estaremos hablando un poco de eso el día de hoy. Antes de comenzar el tema como tal, les digo de una vez que no soy sociólogo, no soy economista, no soy experto en política y tampoco vamos a tocar esos temas. Si alguna persona que esté viendo esto quiere tener una opinión más profesional, más sociológica, más profunda de lo que es la situación de Venezuela, de lo que ha sido los últimos años y de lo que es especialmente ahora, pues puede buscar a otro creador de contenido que sea sociólogo, que tenga una educación formal, que pueda analizar esto mejor que yo. Yo solamente vengo acá a contarles, por lo menos de parte de mi vivencia, lo que he visto y lo que he experimentado de cómo es vivir en Venezuela. Cómo los venezolanos vivimos pues la crisis que nuestro país ha estado atravesando durante mucho tiempo. Y pues, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo seguimos de pie? ¿Y por qué todavía tenemos tanto entusiasmo, tantas ganas de tanta, ¿cómo decirlo? Tanta facilidad para reírnos, para hacer chiste de nuestra situación. Eso es lo que venimos a hablar de forma más casual. Así que, bueno, sin más que decir antes de que me termine enredando más por los nervios, de norte a sur, de este a oeste, sean bienvenidos habitantes de toda la tierra a este espacio en el cual el rey y su pueblo pueden conversar libremente como buenos amigos. Les doy la bienvenida a Las Crónicas de King, tu nuevo estilo de vida. Nuestro tema de hoy es ¿cómo es vivir en Venezuela?
Ok, ya entrando dentro del tema que nos concierne a este primer capítulo, voy a tratar de hablar pausado para que las ideas puedan organizarse de una forma decente en mi cabeza y no los confunda a ustedes y no me confunda yo. ¿Cómo es vivir en Venezuela? En sencillas palabras, creo que si tuviera que describir cómo es vivir en Venezuela, lo describiría de dos formas. Primeramente, que esto lo escuché hace muchísimos años, yo describiría vivir en Venezuela como estar en el Titanic, pero con los pasajeros riéndose. Imagínense el barco, el Titanic, partido en dos, hundiéndose en el mar, pero con los pasajeros, en vez de gritando y estar desesperados, riéndose y haciendo un chiste de su situación. Algo parecido es Venezuela. Y si lo tuviera que describir de otra forma, yo lo describiría como estar en una montaña rusa, pero de esas que tienen como 10.000 vueltas, de esas así extremas, apoteósicas, que tienen curvas y hacen un montón de giros locos en 4 dimensiones, pero con tornillos flojos en cada 2 metros del riel y con los ojos vendados. Algo parecido es vivir en Venezuela. Es que estar aquí es una experiencia desafiante que creo que pone a prueba la capacidad de adaptabilidad de las personas, porque aquí nosotros hemos tenido que adaptarnos a un sinnúmero de circunstancias que creo que cualquier persona o cualquier grupo de personas en otro país simplemente no hubiesen soportado. Pero aquí estamos los venezolanos con más capacidad de adaptabilidad que, no sé, que un dartígrado, que un camaleón, pues aguantando la pela, como quien dice. Ok, es bien sabido que Venezuela pues ha estado atravesando una de las peores crisis que ha visto el mundo moderno. Eso se sabe desde hace años y se sabe en todas partes del mundo. Sin embargo, el vivir en Venezuela, el ver la situación, el experimentarla desde el interior del país, tiene una cantidad de matices que le dan una profundidad al tema que realmente lo hace muy complejo. Sin embargo, como dije, no vamos a hablar en lenguaje técnico. Simplemente les voy a comentar cómo es mi experiencia, mi perspectiva, cómo he visto o cómo he experimentado cómo son las cosas aquí hoy a mis 20 años de vida. Y para tener más o menos una idea general, vamos a abarcar 4 temas fundamentales. Uno, por supuesto, es la economía, porque hay muchos mitos y creencias fuera del país sobre cómo manejamos los venezolanos desde adentro aquí la economía de nuestro país. Porque yo he escuchado barbaridades de que, no sé, en Venezuela los venezolanos compran la comida con $1. Que no es mentira, pero no es del todo verdad. Hay un trasfondo y hay otros factores que desde afuera no se consideran y que yo les voy a decir ahora. Así que vamos a hablar de la economía. ¿Cómo sobrevivimos con, pues, el sueldo que no alcanza? ¿Cómo son más o menos los servicios? Y aquí estoy hablando de electricidad, agua. De una vez les digo que son horribles. Educación, la salud, supongo. Ese tipo de cosas. La sociedad, que es cómo nos relacionamos los venezolanos, cómo vivimos nuestro día a día, cómo manejamos nuestra cultura. O sea, si sales a la calle, ¿qué clase de personas te encuentras? Personas amargadas, destruidas por la situación, o personas que, pues, normales, felices, sonrientes. Todo eso es lo que vamos a hablar. Y por último, un tema que sería más personal, que vendría a ser cómo es ser joven en Venezuela. Que de esto sí puedo hablar porque soy joven y soy de Venezuela. Así que vamos a comenzar hablando sobre la economía. Cómo, ya sabemos que hay una crisis, pero cómo los venezolanos sobrellevamos esa crisis. Fuera del país, en publicaciones de personas que están afuera o por conocidos que tengo fuera del país, hay una creencia muy loca que no es del todo mentira, pero no es del todo verdad, de que los venezolanos aquí hacemos milagros con $1 y compramos pues todas nuestras cosas con el horrible sueldo que se nos da.
Pero entre eso hay otros matices. Es que la economía de un venezolano, de una familia, de cualquier persona que tenga ingresos, no depende solamente de lo que es el sueldo. Para hablar de la economía que maneja un venezolano promedio en el país, tenemos que abarcar, creo que yo, 4 factores que inciden directamente en, pues, nuestra economía, nuestros recursos monetarios, que vendrían siendo, por supuesto, el sueldo mínimo, que cuánto gana una persona al mes, que varía bastante entre trabajo y trabajo. Los bonos, que básicamente es dinero que el gobierno nos regala por divina justicia del cielo y con lo que ahí muchos venezolanos nos aguantamos un poquito más. De los emprendimientos, porque aquí los venezolanos si hemos aprendido algo es a vender cualquier cosa. Caucho, pulseras, cualquier cosa, y eso pues nos da un ingreso extra. Y por supuesto una mecánica que está muy rota dentro del juego, que son los susus, que no son directamente una forma como de ingreso como lo sería el trabajo o un emprendimiento, venta de algo, pero que es muy importante para explicar ciertas cosas de la economía de un venezolano promedio. Así que vamos primeramente a hablar de lo que es, en mi opinión, uno de los temas más interesantes y más complejos dentro de la economía de un venezolano, que es el sueldo. Como es bien sabido, aquí en Venezuela el sueldo mínimo, si vamos de bolívares, que es la moneda que tenemos, bolívares soberanos, a dólares, el sueldo mínimo creo que en este punto ni siquiera llega al dólar, porque el dólar ha subido bastante. Sin embargo, este es el sueldo mínimo y depende muchísimo en el lugar donde trabajes. Hay personas que ganan pues más de un sueldo mínimo y con suerte, con mucha suerte, pueden llegar a ganar entre 2, 4 dólares si somos muy generosos en una quincena, lo que equivaldría a unos 7, 8 dólares al mes, asumiendo que el dólar no suba más de lo que ya está. Y hay otros sitios de trabajo en donde sí te pagan pues un sueldo mayor, que ya viene rondando los 80 dólares, 100, 110, 120 dólares. Pero todo eso depende. Para ponerles un ejemplo, yo trabajé en mi momento en unos chinos, en una tienda pues de chinos donde vendían de todo porque son chinos. Y el sueldo que están pagando ahí actualmente ronda los 130 dólares. 130 dólares que pues te los dan en efectivo. Y ojo, cuando digo 130 dólares, no estoy hablando de que la gente gana en dólares. Porque sí, es bien sabido que la moneda de Venezuela es el bolívar. ¿Por qué estoy hablando de dólares? Y es porque los precios de todos los productos, los precios de los servicios, los precios de todo, absolutamente todo en Venezuela, se calcula en base al dólar. Porque si se calculara en base a los bolívares, pues los comerciantes tendrían pérdidas gigantescas y la economía sería un desastre. Así que cuando estoy hablando de que el sueldo son tantos dólares, me refiero a que es equivalente. Te dan una cantidad de bolívares equivalente a esa cantidad de dólares que se supone debe ser tu sueldo. Entonces, en ese trabajo de los chinos, el sueldo son 130 dólares o te dan los bolívares equivalentes a esos 130 dólares. Sin embargo, es un trabajo pues de subempleado, no requiere grandes habilidades y pues es una tienda, no te dan beneficios, no te van a dar un seguro de salud, no te van a dar, no sé, una bolsa de comida cada mes. No hay beneficios, te dan tus 130 dólares y pues para tu casa, no te dan absolutamente más nada. Sin embargo, hay otros trabajos que ya esto cae en más que todos los servicios públicos, las personas que trabajan en las gobernaciones, en determinadas empresas, en sitios de trabajo por el estilo que, no sé, sirven a la nación, en los cuales pues el sueldo es precario, pero precario a escalas extremas, en las que una quincena
que con el dólar al precio en que está ahora no llega ni siquiera a los $3. Para que se hagan una idea, mi mamá en su trabajo, su quincena son como 750 bolívares. Eso en dólares actuales, ¿cuánto vale un dólar en Venezuela? Son más de $2, pero no llegan a los 3. Supónganse que son como $2.35 cada quincena. Eso quiere decir que el sueldo de mi mamá al mes son como $5. Así que está esa diferencia. Pero ella recibe beneficios que pues compensan un poquito lo horrible que es el sueldo, que vendrían siendo una bolsa de comida cada mes, un seguro médico que funciona, que si hay venezolanos escuchando esto, mira, cualquier persona en Venezuela te va a decir que un seguro médico que funcione en Venezuela vale más que el oro. Es tener, mira, a Dios agarradito así de la mano, porque aquí un seguro médico que funcione es prácticamente inexistente y los gastos de salud son una locura. Así que tener, pues, un seguro médico funcional es como decir que te pasaste el juego en Venezuela. Listo, ya ganaste, ya tienes demasiado. Y pues esos beneficios compensan en gran medida lo horrible que es el sueldo, porque por lo menos con una bolsa de comida cada mes, pues te ahorras el tener que... Aunque igualito sale de tu sueldo, pero te ahorras el tener que comprar tú con tu precario sueldo más comida. Entonces tenemos como ese espectro de sueldos, de ganancias por tu trabajo que hay en Venezuela, que afecta bastante, pues, la economía de un venezolano. Ahora, entramos dentro de otro tema, que son los bonos. Aparte del sueldo que puede ganar una persona, que ya les digo que igual es insuficiente, nosotros recibimos una pequeñísima ayuda de parte de nuestro país para poder subsistir. Y estos son los bonos, que son básicamente pues unas regalías, un dinero que el Estado le da al pueblo para que puedan sobrevivir de una mejor manera. Y aquí tenemos una cantidad de bonos absurda. Por supuesto, y no todos son una cantidad más o menos decente. Tenemos bonos de maternidad, bono familiar, bono de carnaval. Por cada festividad que existe en Venezuela hay un bono. Básicamente esto pues es una ayuda a nuestra precaria economía. Aunque los bonos tampoco son tanto dinero. De hecho, hace un año, hace un tiempo, hubo un bono que les dieron a los educadores, pobrecitos los educadores, que eran como 12 bolívares. Así, sin más, no eran $12, no eran 12 euros, no eran 12.000 bolívares, no, eran 12 bolívares. Y para que se hagan un entendimiento de lo poco que son 12 bolívares, el pasaje en autobús, en transporte público, cuesta 60 bolívares después de un reciente aumento criminal. Son 60 bolívares. Así que con 12 bolívares tú no haces nada. Tú ni siquiera un caramelo te compras con 12 bolívares, ni una chupeta. Así que los bonos vienen bien, pero no es como que siempre ayudan demasiado. Y ya después de eso tenemos otras cosas, otros factores, que son, por ejemplo, los emprendimientos. Aquí en Venezuela, en vista de que los trabajos no son muy bien remunerados, el venezolano ha aprendido a generar dinero con cualquier cosa. Aquí la gente vende tortas. Aquí la gente, no sé, pinta casa. Aprendieron a coser. Ahora hacen peluche, muñecas. Hacen ropa. No sé, hacen muñequitos de alambre. Cualquier cosa. Joyería, bisutería, venden comida, le compran abón, lo venden. Venden chuchería. Cualquier cosa. El venezolano ha aprendido a vender. Si algo caracteriza al venezolano es que nosotros nos adaptamos rápido a la situación y buscamos cómo resolver. Si el dinero no me da suficiente trabajo, no importa, yo vendo cualquier cosa. ¿Qué tengo en mi casa? Tengo una bolsa de harina pan. Bueno, voy a hacer arepa y voy a vender arepa. Eso es algo que eso está en todas partes aquí en Venezuela. Y por eso podemos encontrar en diversos lugares, en todas partes. Tú puedes encontrar maestros que tienen doctorados, magíster y tienen una bodega en su casa.
y venden chuchería. Y la tiendita que vende chuchería le da más que su trabajo. O puedes encontrar a un ingeniero vendiendo chuchería o vendiendo, no sé, pulseras. Tiene, no sé, contadores, administradores, abogados que venden camisetas estampadas, cualquier cosa. Pero lo cierto es que hemos aquí en Venezuela buscado la forma de generar un ingreso extra para nuestros hogares, para pues nuestras familias y poder sobrellevar un poco más la situación del país. Y finalmente está una mecánica que son los susús, que, ¿cómo les explico qué es un susú? Los susús son básicamente ¿cómo me explico? Como una caja de dinero, no sé cómo explicárselo. A ver, en un susú, supongamos que somos 10 personas que vamos a participar en un susú. Básicamente es como una vaquita de dinero. Se reparten unos números, se sortean. Si hay 10 personas, hay 10 números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Y cada uno de esos números representa un mes. Entonces, supongamos que el susú, porque el susú es un método de adquirir dinero, mucho dinero de golpe, a fin de pues que el dinero no se devalúe y puedas comprar lo que vas a comprar si es una compra grande sin perder tu dinero. Porque aquí en Venezuela no se puede ahorrar. Si tú puedes reunir el dinero del susú completo en los 10 meses tú trabajando, pero en esos 10 meses tú trabajando, la inflación se va a tragar tu dinero y pues no lo vas a poder aprovechar. Entonces con el susú se busca es ganar dinero de golpe. Supongamos que el susú son $500. Es decir que te van a pagar $500 de golpe. Cada persona, durante 10 meses, que son los 10 números que se repartieron entre ellos, va a pagar cada uno $50 de sus sueldos, de su emprendimiento, de lo que sea, pero cada uno va a aportar $50. Entre 10 personas se reúnen $500. Entonces, dependiendo del número que te tocó, te va a tocar en un determinado mes recibir ese dinero. Por lo menos, si te tocó el primer número, el primer mes de ese susú, supongamos que es en enero, cada quien aportó sus $50 y ¡pum!, te dan tus $500. Y luego ya de eso, pues tú igual sigues pagando tus $50 por los próximos 9 meses, para que a las próximas 9 personas que les toca su dinero, pues les caigan también sus $500, pues a la tasa de cambio actual en ese mes. Más o menos así, bueno, así funcionan los susús, que es algo muy utilizado para generar compras pues grandes. Ahora, con todos estos factores hablados en la economía, cómo un venezolano genera ingresos, cómo adquirimos dinero, cómo nosotros administramos ese dinero. A ver, es cierto, un venezolano promedio no es que contamos con un solo dólar para hacer todas las cosas. En promedio, según lo poco que investigué, tenemos el promedio de dinero que un venezolano genera al mes ronda más o menos entre los 100 y los $130 al mes. Hay personas que ganan más, hay personas que ganan menos, pero ese es una especie de promedio. Ahora, ¿cómo nosotros abarcamos todas nuestras necesidades con $130? O con $100, 110 dentro de ese promedio. ¿Cómo nosotros subsistimos con ese dinero? Y la respuesta es que no lo sé. Nadie lo sabe. Sobrevivimos por la gracia del Espíritu Santo, por la mano de Dios, no sabemos cómo estamos vivos. Porque, para que se hagan una idea, la cesta básica de comida, según lo investigué, y pueden investigarlo ustedes también, el precio de una cesta básica de comida, y no estoy incluyendo productos de limpieza para limpiar la casa, no estoy hablando de productos de higiene personal, no estoy abarcando pues otros gastos, salidas, una enfermedad, una reparación de algo que se dañó en casa, no, simplemente comida. ¿Cuánto cuesta la cesta básica de comida? Pues resulta y acontece que al parecer en los últimos estudios que se realizaron, la cesta básica de comida está valorada, escuchen, entre 500 a $800. ¿Quién en Venezuela gana entre 500
$1.800. No lo sé. Probablemente nadie, y si hay alguien es porque o es dueño de una empresa, o es una persona con un muy altísimo rango político, o tiene muchos contactos, o es el dueño de McDonald's, no lo sé. Pero el punto es que casi nadie, por no decir nadie, en Venezuela gana esa cantidad. Te acabo de decir que el promedio de dinero que maneja un venezolano al mes ronda entre los 100 y los $130. ¿Cómo nosotros resolvemos la comida si la cesta de comida cuesta entre $500 y $800? Bueno, aquí es donde comienza lo bueno. Porque nosotros vamos comprando, para resolver la comida, nosotros compramos exclusivamente lo que falta en ese momento. Nosotros no tenemos como esa modalidad que he visto en otros países, que he observado en amigos y conocidos fuera del país, que tienen como una lista de compras. Se acaban o sea, compran, por ejemplo, la comida para esa semana y ellos ya tienen una lista con lo que tienen que comprar para la semana. Nosotros en Venezuela no podemos hacer eso porque los precios cambian de forma muy extrema de un momento a otro. Con decirles que, o sea, de un día a otro, el pasaje subió de 40 bolívares a 60 bolívares. Y lo mismo pasa con los precios, la comida, los productos. Así que no tenemos una forma de realmente organizar nuestras compras. Nosotros tenemos que adaptar nuestras compras a la situación de ese instante en el que vamos a comprar. Entonces, cuando digo que compramos exactamente lo que falta, ¿a qué me refiero? Me refiero a que si en mi casa, por decir, hay harina, arroz, espagueti, el seco, como decimos aquí, pues cuando nosotros vamos a comprar a la tienda, al supermercado, bueno, casi nadie va a un supermercado, pero vamos a comprar las cosas, compramos lo que falta. ¿Y qué nos falta? Pues la vianda. Nos falta, pues, compramos, quisiera decir que compramos la carne, pero es que un kilo de carne cuesta como $12. Entonces, no compramos carne, compramos muy poquita cantidad de carne, no compramos un kilo. Compramos el pollo, el queso, la mortadela. No es que compramos todo eso, no, compramos algo de eso. Bendecida a las personas que pueden comprar todo eso. Bueno, compramos algo. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera compramos las cosas completas. Así es como nosotros rendimos mucho el dinero. Nosotros en Venezuela somos expertos en comprar de a poquito. Compramos poquito. Suponte que un kilo de pollo cuesta... no sé cuánto cuesta un kilo de pollo. No he comprado pollo en los últimos días. Supongamos que cuesta $5 un kilo de pollo. Creo que está barato, no sé cuánto cuesta un kilo de pollo. Pero, no sé, no podemos comprar el kilo de pollo porque no tenemos $5 para comprar el kilo de pollo. Pero tenemos, no sé, $1.50. Entonces tú vas, agarras tu pollo, se lo llevas a un picapollo, le dices, dame $1.50 de pollo. Y así hacemos con todas las cosas. Compramos que sí, 100 bolívares de mortadela, de repente unos 500 de queso para ser generosos. Compramos, no sé, 200 bolívares en carne. 200 bolívares en carne, no sé cuánto es, probablemente sea una hebra. Pero compramos como de a poquito. Pero el punto es ese, compramos lo que nos falta en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que no compramos en gran cantidad de lo que pues falta en ese momento. Y entonces, lo que pasa es que se ocurre una situación graciosa, que es que compras la vianda y la tienes en tu nevera, pero después se acaba el seco y ahora tienes vianda, pero no tienes seco. Entonces nosotros vivimos como en un ciclo constante en el que tenemos la harina para hacer las arepas, pero no tenemos el queso. Después tenemos el queso, pero no tenemos la harina. Y así nos vamos balanceando. Hay un momento de nexo en el que pues ambas cosas coinciden y tenemos el seco y tenemos la vianda. Pero cuando eso pasa es porque hay un poquito de cada una. No es que hay cantidad, no hay suficiente de cada una, no, hay un poquito. Y entonces uno ahí como uno mezcla. Y también es que uno rinde muchísimo la comida. Porque con un pollo uno puede comer, no sé con cuántas veces comería una persona de afuera un pollo, pero supongamos un pollo de 1 kilo. Aquí un pollo de 1 kilo nosotros podemos comer 3 y 4 veces con
con un pollo de 1 kilo. Y un pollo de 1 kilo es pequeño. Pero es que nosotros lo separamos y también es que uno lo rinde, tú sabes, uno le echa una papa, un calabacín, para que rinda la cosa, para poder repartir así. Pues para que alcance, porque si comiéramos pollo, o sea, el pollo como tal, así puro, y quisiéramos llenar como el plato con su buena cantidad de pollo, el pollo se acabaría probablemente en una sola comida, o en dos. O bueno, dependiendo de cuánto seas en tu casa. En mi caso creo que alcanzaríamos máximo a comer 2 veces. Pero el punto es ese, o sea, compramos lo que nos hace falta en el momento. Y hasta que no se acabe la última gota, el último granito de arroz en la alacena, no se compra otro arroz. La sal, todo, o sea, hasta que no se acabe la última gota de esa cosa no se compra porque todavía hay. Aún así, como estaba diciendo hace un momento, hay como momentos en que la cuestión como que mejora un poquito. Como estaba diciendo, estar en Venezuela es como estar en una montaña rusa. Así que de repente hay un instante, un momento en el que, no sé, cae un bono suntuoso. El Estado se acuerda de que existimos y pues con eso compramos más cosas. Que sería el momento en donde pues está la vianda, está el seco, están pues todas las cosas. Pero por lo general esos momentos como de microestabilidad no duran tanto. Son agradables, dulces, es sabroso cuando no falta nada. Pero por lo general son como momentos breves. De promedio vamos como resolviendo. Nosotros vamos adaptándonos a la situación y comprando en consecuencia. Y lo mismo hacemos pues con productos de limpieza o productos pues de higiene personal. Aunque por supuesto estos no son iguales que la comida. La comida se gasta de forma constante porque comemos 3 veces al día, todos los días. Y pues se gasta más rápido la comida. Pero ya productos como jabón, shampoo, productos de limpieza como el cloro, el desinfectante, esa clase de cosas, el desodorante, esas cosas duran más. O sea, es como que lo compras una vez, no sé, a mediados de mes y te dura, porque si por una semana, 2 semanas, o sea, te dura más que la comida. Así que no es como una compra constante, sino que hay un determinado momento en el que pues tienes que volver a comprar y es como un gasto extra. Ya sabes que en esa ocasión no puedes comprar como todo en comida porque tienes que comprar un jabón, tienes que comprar un lavaplatos, tienes que comprar alguna otra cosa. Pero son como gastos únicos, como gastos de temporada. Cuando se acaba el champú compras otro champú. Pero mientras tengas champú y ponte que, no sé, un champú dure un mes, pues tienes champú. ¿Para qué vas a comprar otro champú? Pero en ese sentido, así es más o menos como nosotros administramos el dinero, así es más o menos como vamos comprando las cosas. Y pues ya si nos vamos con la cuestión de las compras grandes, aquí es donde entra en juego los susú. Yo les había dicho que los susú son una mecánica, como un convenio, una forma de conseguir una cantidad de dinero pues bastante mayor a la que un venezolano podría ganar o ahorrar en dado caso, de golpe. O sea, tener $500 hasta $1000 de golpe para hacer compras más grandes. Pues gracias a los susú es que muchas personas pues han comprado cosas como más costosas, aires acondicionados. Hay gente que ha comprado carros, en ese sentido de cosas. O sea, si tú vas al centro y tú vas o a un centro comercial, la gente probablemente pensará que, no sé, la gente no tiene plata, no, la gente no anda comprando cosas, pero no, los supermercados siempre están llenos, en especial cuando es quincena, que pagan, y en las tiendas de electrodomésticos, en las, ¿cómo es que? Concesionarias de carros, no me acuerdo cómo se dice. Pero en esa cuestión siempre hay alguien comprando. Y entonces yo siempre me lo pregunto y a veces lo pienso. ¿Cómo hay tanta gente comprando si se supone que la gente no tiene plata? Si se supone que Venezuela está tan mal, ¿cómo hay tanta gente comprando? Y en primera es por pues la gestión que tiene la gente de que pueden resolver con lo que ganan. Aunque no sea gran cosa, podemos resolver para comer bien, para comer decente. Y que con esto de los susús o convenios que hace la gente, pueden adquirir el suficiente dinero para comprar pantallas planas, aires acondicionados. O sea, en Venezuela
no estamos tan mal como muchas veces afuera lo quieren hacer parecer. Es cierto, nuestra crisis es espantosa, pero no nos estamos muriendo tampoco. Sí es cierto que hay familias o hay lugares donde la situación es más precaria que en otras, pero pues en un promedio hemos encontrado la forma de sobrevivir, de sobrellevar nuestra economía de locura. Eso por ahí. Así que, eso sí, lo cierto es que aunque logramos resolver, o sea, no sé, en la casa hay comida, tenemos nuestros productos de limpieza, tenemos, o sea, en un determinado momento no nos falta nada, pero tenemos como la pendencia de que tenemos que volver a generar dinero, porque en algún momento eso se va a acabar y va a volver a faltar. Así que los venezolanos no nos estamos muriendo, no estamos súper desesperados buscando la comida y la cosa. O sea, sí se puede sobrellevar la situación, pero no hay como una paz, una tranquilidad de saber que no te va a faltar. No, tienes que estar trabajando constantemente, planeando las compras. Aquí está más barato, me falta tal cosa, tengo que comprarla. Hace cuentas para que el dinero que tienes puedas rendirlo de la mejor forma. Y con eso pasamos a otro factor muy importante de nuestra economía, y es que ustedes se imaginan que los venezolanos tuviéramos que pagar servicios. Creo que para nadie es un secreto, en muchos países se comenta eso de que en Venezuela no se pagan servicios. Y una vez más, eso es verdad, pero no tan verdad, como ni tan calvo ni con dos pelucas. Hay secciones en Venezuela, urbanizaciones, urbanismos, en los que efectivamente sí se pagan servicios, que no son una millonada, no es un montón de dinero, pero hay lugares donde sí se pagan, aunque la gran mayoría de personas en el territorio no pagan servicios. Eso quiere decir que nosotros no pagamos arriendo. Si tú tienes una casa, tú compras una casa, la casa es tuya. No es del gobierno, no, la casa es tuya y tú no tienes que pagar pues nada por vivir ahí. Así que no pagamos arriendo, no pagamos luz, aunque hace un tiempo se intentó que pagáramos la luz. Pero por pues los problemas de los servicios, de los que ya les hablaré más adelante, pues la gente no quería pagar. ¿Por qué te voy a pagar la luz si se me fue la luz por 4 horas? No. Entonces no pagamos luz, no pagamos agua, que también es un servicio bastante precario. Y en general, pues, como no pagamos esa clase como de servicios públicos, en ese sentido, por ahí. Porque ustedes se imaginan, ya les dije que el venezolano hace malabares con su sueldo, que hacemos magia para multiplicar lo poco que tenemos. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos que pagar luz, arriendo, agua. Sí pagamos impuestos, por supuesto, está el IVA y todo eso, el impuesto sobre la renta, eso sí lo pagamos. Pero ustedes se imaginan que tuviéramos toda esa cantidad de gastos extras o en la magnitud que hay en otros países. Imagínate que a mí me vinieran a cobrar ahorita $50 por vivir en mi casa. Yo no tengo $50. Mi mamá no tiene $50. Nadie tiene $50. O sea, a cualquier persona que llegaran a su casa a cobrarle arriendo, probablemente, no sé, les lanzarían un balde de agua hirviendo. Porque es que ya tenemos poquito, no nos pueden quitar más, literalmente. Entonces, es cierto que en Venezuela nosotros no pagamos servicios. Que mucha gente dice, no, pero es que la tienen más fácil porque tienen menos cuentas que pagar. Tenemos menos cuentas que pagar, pero tenemos menos dinero también. Y los servicios, pues, como se imaginarán, no son de lo mejor. Probablemente ya hayan visto muchísimos memes en los cuales se hace alusión a lo terriblemente malos que son los servicios acá en Venezuela. Que hay lugares donde son un poquito mejores, pero en general son bastante malos. Si hablamos de la luz, hay una corporación cuyo nombre no puedo decir, pero que se encarga de la luz aquí en Venezuela. Básicamente, yo no sé si ellos juegan, hacen sorteos, tiran dados a ver a qué comunidad se le va a ir la luz ese día. Pero es que la luz se va de una forma tan al azar y tan repentina que pareciera como que estuvieran jugando, no sé, a la discoteca. Prende y apaga los switches de la ciudad. Aquí en Venezuela hemos tenido periodos donde, no sé, la luz se va sin avisar 4 horas.
3 horas. Varía bastante. Por lo menos ayer en mi casa se fue la luz a eso como de las 9 de la noche más o menos, creo. Y se fue de una forma tan estúpida como digo yo. O sea, no hubo un ruido, no fue como que la intensidad de la corriente bajó y se fue. No, simplemente todo se apagó. Como que hubiesen apagado un bombillo. Y es que yo dije en mi mente, ¿a qué comunidad le habrán querido cortar la luz? Que se confundieron y nos las cortaron a nosotros. Y no sé si era verdad, pero a los pocos minutos volvió la luz. Así que creo que sí se equivocaron. Y pues esas idas de luz constantes, o no diría tan constantes, sino impredecibles, pues tienen un impacto negativo en la población. Porque obviamente si se va la luz de golpe y llega de golpe por una sobrecarga de voltaje, por X situación, a la gente se le queman los electrodomésticos. Y de hecho hay mucha gente que cuando las crisis de idas y venidas de luz han sido más fuertes, han perdido aires acondicionados, microondas, se les han dañado las neveras, los freezers. Y tú sabes que lo peor de todo, que después la empresa de la luz te manda un recibo de que usted debe 3.000 bolívares de luz. Y o sea, uno ¿con qué cara te vienen a reclamar a ti que pagues la luz cuando por su locura que tienen con el manejo de la luz, a ti se te quemaron los 2 aire acondicionados de tu casa que te compraste partiéndote el lomo, se te quemó la nevera, te explotó un televisor? ¿Quién te paga a ti eso? Por eso es que aquí nadie paga luz. O sea, no es que no se cobra la luz, es que ¿quién en su sano juicio va a pagar por una luz tan deficiente? Que claro, también podrían decir, no, pero es que el sistema es deficiente porque no tienen dinero para sustentarlo, porque eso salen de los impuestos. Y yo te digo, es verdad. Otros países funcionan, sus servicios eléctricos funcionan en base pues, a los impuestos. Y si en algún momento hay una decadencia de este servicio, la gente puede reclamar. Pero estamos en Venezuela, un país reconocido en todo el mundo porque aquí hay más riqueza que la existencia en sentido natural. Entonces, en un país donde abunda el petróleo, los sopotoscientos 1.700 minerales que hay en nuestras minas, la riqueza agrícola, la riqueza pesquera, o sea, se sobreentiende que aun sin los impuestos debería de haber dinero para los servicios. ¿Por qué no funcionan entonces los servicios? Una cuestión inexplicable. Pero como dice el tipo de los teóricos me enredé. Como dice el tipo de... ¿Cómo es que se llama la broma? De los extraterrestres, no me acuerdo. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí. Entonces, en ese sentido, no hay una justificación para que los servicios fallen de esa forma. Que de hecho nosotros tuvimos un año en el cual hubo un apagón gigante a nivel nacional como de 2 semanas, más o menos, o más. No recuerdo. Eso es una anécdota que les contaré en un próximo podcast para poder hablarles sobre todos los traumas que vimos ese año de los apagones. Pero el punto es que los servicios son, pues, poco eficientes, decadentes. A ver, no son tan malos como para que no se pueda vivir, pero sí son frustrantes en muchos casos. Otro servicio que es el agua es igual de decadente. No sé por qué, no sé si es porque no se le da mantenimiento a las tuberías o X otro motivo, pero el servicio de agua es horrible. Hay partes de mi ciudad en la que no hay agua, o sea, no llega agua como tal por la tubería desde hace años. No estoy hablando de días, meses, no, años. Comunidades que pues se han acostumbrado a vivir pues con esa dificultad del agua. Por lo menos hay una sección de acá de mi ciudad que se llama los superbloques, que pues son una serie de edificios. Y para quien no lo sepa, para que un edificio pueda tener agua, hay una bomba pues que impulsa el agua desde planta baja hasta los pisos más arriba. Esos edificios no son muy altos, son no más de 3 pisos. Pero esa bomba de agua tiene dañada desde que yo tengo memoria prácticamente. Bueno, un poquito después de eso. Pero el punto es que tienen muchísimos años sin agua. Entonces, muchas personas, incluidos familiares, conocidos, amigos, que viven en los pisos de más arriba, tienen años acostumbrados, pues, que desde abajo, con una bomba más pequeña,
llenan unos tobos de agua y los cargan hasta su tercer piso o su segundo piso o al piso que quieran y pues llenan allá otro tobito en el que almacenan agua. O sea, no tienen agua de forma común ni corriente como deberíamos. De hecho, acá, en la propia comunidad donde vivo, hay bastante conflicto con el agua por cuestiones de bombas, mantenimiento, yo no sé. Pero el punto es que no hay agua de forma común. O sea, abrir el fregadero o abrir el lavamano y que salga agua de la tubería, eso es de a momento, eso es un rato, eso es una inspiración que pasa ahí, pero de forma constante no pasa. Y así pasa pues con muchos otros sectores de la ciudad. De hecho también hay casos en los que avisan que, no sé, hay un problema con una tubería a 50.000 kilómetros de la ciudad y entonces esa tubería surte a otra bomba, que surte a otro tanque, que no sé qué, y también afecta a la ciudad. Entonces dicen, X día, como se le va a dar mantenimiento a esa tubería, mantenimiento, no sé en qué le hacen mantenimiento porque a cada rato le hacen mantenimiento, o cómprense una nueva. Y se va el agua durante 3 días seguidos, o sea, en los que no hay agua y pues la gente tiene que administrar el agua que tiene en sus casas. Que en muchas casas hay tanques de agua, así que no está tan mal si te agarra con el tanque lleno porque tienes un tanque de agua que puedes administrar para que te dure. Pero ¿qué pasa si se va el agua en toda la ciudad y tienes el tanque vacío? Los tobos están vacíos, las pimpinas que uno llena de agua también están vacías. Entonces es cuando uno entra en pánico, porque no hay agua en toda la ciudad, no tienes ni siquiera donde llenar los tobos. Entonces, no sé, la rayita, los 2 dedos de agua que te quedan en el fondo del tanque, tú eso lo tienes que rendir de forma milagrosa. Tienes que condensar el oxígeno y el hidrógeno del aire para hacer agua nueva, porque cuando te agarra una escasez, vamos a decir así, de agua en uno de esos momentos, pues simplemente no puedes hacer nada. Le pides un poquito de agua a los vecinos, a tus amigos. Regálame ahí un tobito para cocinar o para bañarme o para X cosas. Pero el punto es que el agua, que es algo tan vital, no lo tenemos asegurado. Así que también pues nos adaptamos a esa falta de agua. Que también hubo un año en el que pasamos casi todo un año sin agua. Como 9 meses sin agua. Pero eso también irá para otro podcast para contarles más sobre las traumáticas experiencias de no tener agua por casi un año. Y pues así mismo va con el resto de servicios. El servicio de salud, para ir abreviando un poco porque creo que esto se va a hacer muy largo. El servicio de salud pues también tiene sus carencias. El sistema educativo pues bastante. Como estudiante universitario actualmente puedo decir que el sistema educativo pues deja mucho que desear. Estudiar es muy incómodo y de hecho nuestros profesores nos dicen constantemente que somos unos valientes, unas personas esforzadas, arriesgadas, porque es muy difícil estudiar en nuestro país y nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Y lo peor es que la gran mayoría de gente está estudiando para tener un título e irse de aquí, pero el punto es que pues todavía se puede estudiar. Es decadente, pero se puede. Ahora, en vista de toda esta situación de una economía, pues no la mejor, y unos servicios que ya uno ni se molesta, más bien uno, no sé, ya creo que nos hemos vuelto como medio apáticos a esa clase de problemas. Se va la luz y ya uno está tranquilo y que desenchufa los aires, desenchufa la nevera, todo lo que se pueda quemar, apagan los bombillos, se fue el agua, mira, se vaya el agua por 3 días, llenen el tanque. Ya uno está aquí como en modo automático, ya uno se adaptó a la cuestión. Ojo, nos adaptamos, no nos conformamos, ni estamos acostumbrados, no. Nos adaptamos a la situación. Porque si no nos adaptáramos, pues el país hubiese venido abajo hace un montón de años. Pero, teniendo en vista toda esta situación, si sales a la calle, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Cómo las personas se relacionan? ¿Será que están amargadas en su existencia por pues, la crisis? ¿Están destruidas, llorando por los rincones? Increíblemente, no. Y una de las cosas más sorprendentes, y creo que más admiro y que más orgullo me da de ser venezolano, es que pese a todas las crisis, pese a todos los problemas y choques que hay en el ámbito político, que yo por allá no me meto, lo decadente de la economía,
que muchas veces no alcanza para pues, los costos básicos, me sorprende y admiro de verdad que los venezolanos todavía tengamos tan buen humor. Los venezolanos hasta el sol de hoy, de todo hacemos un chiste, de todo nos reímos. O sea, absolutamente de cualquier cosa. Una vez, hace unos años, se cayó un poste de luz y pues el poste de luz ocasionó que se fuera la luz en una parte de la ciudad. Y la gente, a los 2 minutos que se enteraron de que fue porque se cayó un poste, estaban haciendo memes porque el poste quedó como aguantado de los cables de los postes que estaban alrededor. Y quedó inclinado, pues, como flotando en el aire. Y entonces la gente, no vale, es que está haciendo el baile el moonwalk, está haciendo el paso de Michael Jackson. O sea, aquí uno se ríe de todo. Y si sales a la calle, eso es lo que te encuentras. Te encuentras a personas que, a pesar de las circunstancias, que a pesar de la economía, todavía te sonríen con ese amor, con esa solidaridad. Y eso es algo increíble. Porque en muchas partes, quizás donde hubiera una crisis económica tan fuerte como la que se ha vivido en Venezuela, probablemente la gente sería tal vez más tacaña, más reservada, hasta más egoísta, me atrevería a decir, de que lo mío es mío, tengo poquito, no lo voy a compartir porque se me va a acabar a mí también, y estuvieran como preocupados o amargados todo el tiempo porque la situación es realmente difícil. Pero en Venezuela no se ve eso. Obviamente hay un momento en el que la situación nos rebasa, en el que, wow, un determinado momento en el que de repente abrimos la nevera o abrimos las alacenas y vemos que pues la comida se está acabando, de que no han pagado, y en ese momento como que uno se queja, como desespera por ese instante, pero de forma normal, de forma cotidiana, no estamos quejándonos ni lamentándonos todo el tiempo. Estamos resolviendo con la mejor actitud posible. Y si bien es cierto, obviamente nos quejamos de que la situación no es la mejor, lo cierto es que hemos afrontado esto, creo que de la mejor forma posible. A ver, una de las peores crisis que se han visto en el mundo moderno. Problemas políticos realmente fuertes, de los cuales, como dije, no quiero hablar porque no me gusta para nada el tema de la política. Tenemos tantas situaciones como para estar desesperados, para estar tristes, para estar molestos, frustrados. Y aunque en ocasiones sí lo estamos, todavía tenemos buen ánimo, todavía tenemos la voluntad de salir adelante, de superarnos a nosotros mismos. Creo que una prueba de eso son precisamente los emprendimientos que la gente ha montado en los últimos años. Que mi trabajo no me da, no importa. Yo salgo a vender chucherías o vendo collares o montan una tienda de camisas, cualquier cosa. Los venezolanos todavía, a sol de hoy, nos seguimos superando. Y es que yo considero que eso es realmente lo que nos mantiene a flote. Recuerdo, si no mal recuerdo, es de Einstein, una frase que él decía que era que la verdadera crisis no es cuando vienen los problemas, sino cuando como sociedad como que nos estancamos en el problema. Y los venezolanos, pese a que hay una crisis económica, hay un problema, no nos hemos quedado en el problema. Hemos tratado de todas las formas posibles de salir adelante, de prosperar, y aquí estamos todavía de pie. Que me dirán ustedes que otra nación se aguantaría una crisis así como la nuestra. Y bueno, aquí estamos los venezolanos todavía haciendo chistes, todavía salimos de fiesta. De hecho, el año pasado, algo que fue muy gracioso, fue que nuestro presidente constitucionalizó el derecho a la rumba. O sea, que en medio de la crisis los venezolanos siguen bailando, siguen celebrando, siguen disfrutando dentro de lo que se puede de la vida. Y algo que es increíble es que es un fenómeno que yo no me explico. Pero es que, mira, puede faltar de repente el dinero, de repente no hay comida en tus alacenas o no hay la suficiente, de repente la gente no tiene un pasaje, pero en el instante en que dicen, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer una fiesta, de la absolutamente la nada
siempre sale, yo tengo 1 kilo de pollo y yo tengo tal cosa y tal broma y arman un sancocho y siempre está uno que yo no sé de dónde, ese no tiene ni comida en su casa, no tiene para un pasaje, pero yo pongo la botella y la materializan desde el aire. ¿Cómo si no tienen dinero? ¿Todavía tienen para la botella? No lo sé. Eso es un fenómeno social, es un fenómeno, no sé, cuántico, venezolano, de que aun cuando la gente tiene poco, o directamente hay gente que casi que no tiene nada, cuando nos proponemos compartir, celebrar, simplemente como que la situación fluye y entre todos completamos y terminamos disfrutando un momento agradable. Esa es la sociedad que puedes ver en Venezuela. Un pueblo que a pesar de las dificultades sigue adelante, sigue con una sonrisa en el rostro. Los momentos de risa no faltan para nada, porque como dije, aquí de todo hacemos un chiste. Que se vino abajo un poste, uno hace un chiste de eso. Que falta el agua, uno hace un chiste de eso. Que, no sé, lo único que hay para comer es, no sé, arenque, que sardina y harina de maíz. Uno hace un chiste con eso, uno se inventa una forma graciosa o creativa de cocinarlo. Así que Venezuela, aunque su economía ha decaído, el corazón de los venezolanos permanece intacto. Por supuesto, muchas veces nos afligimos de ver pues, a nuestro país en la situación en la que está. Pero nuestra fe en que mejore, nuestro entusiasmo de echar para adelante, no decae. No se ha quebrado. Eso es algo que nunca van a poder quebrar. Como, no sé, diría un idealista bolivariano. Nosotros somos hijos de Bolívar, aquí luchando por la libertad, por que nuestro país salga adelante. Así que esa es la clase de gente que te encuentras en Venezuela. Por supuesto, habrá una persona que esté más desanimada, que la crisis no les ha sentado tan bien. A nadie le ha sentado bien, pero a algunas personas le ha sentado peor. De repente a una persona que sea más tacaña o un poco más reservada con sus cosas, con sus pertenencias. Pero en general el pueblo venezolano es muy solidario y nos ayudamos entre nosotros para seguir sobrellevando esta situación. Aquí las cosas de uno no son de uno. En cualquier parte de Venezuela creo que te pueden decir eso. Si a ti te falta una taza de azúcar y un vecino tuyo tiene una taza de azúcar, ambos tienen media taza de azúcar. Lo mío es de los demás, lo demás es mío. O sea, aquí uno se apoya, se comparte. Vecina, un poquito de sal y te dan la sal. Un poquito de azúcar o hasta una olla. Vecina, ¿me puede prestar una olla? Que la olla que yo tengo para hacer arroz es muy pequeña. ¿Me puede prestar? Esa es más grande. Y con todo, un poquito de ace para lavar la ropa, un poquito de broma, así. Entre lo poquito que tenemos todos lo compartimos. Y así, pues, todos sobrellevamos la situación con un espíritu de camaradería que al menos en relatos que me han contado de otros países no se ve en otra parte del mundo. El corazón de los venezolanos es algo invaluable, algo insólito, algo que es de admirarse. Y aún cuando pues la situación tiene como pocas luces de mejorar, mantenemos la esperanza de que todo va a cambiar en algún momento. Y si ya en las malas andamos haciendo fiestas, andamos celebrando, andamos reuniéndonos para ir a la playa, para un cumpleaños, para cualquier cosa, pues entonces cuando Venezuela esté en su mejor momento, en su cúspide, en su momento apoteósico, pues con más ganas vamos a celebrar. Y con más ganas nos vamos a reír y ahí sí vamos a hacer muchos más chistes de toda esta situación que hemos venido arrastrando. Y pues ya finalmente para como ir cerrando todo este tema, hemos observado que pues vivir en Venezuela está difícil, la economía está difícil, pero que los venezolanos hemos aquí como sobrellevado todo. Pero algo de lo que quisiera hablar ya de forma más personal y de lo que he visto en mis amigos es de lo difícil, porque es difícil ser joven en Venezuela. ¿A qué voy con esto?
en este momento voy a bajar un poco como el ritmo, porque es que me emocioné hablando de lo buenos que somos los venezolanos. Pero lo cierto es que este tema merece mucha atención porque me ha golpeado a mí de forma personal, que es lo realmente desafiante que es ser joven en Venezuela. ¿En qué sentido? A ver, un niño no tiene de qué preocuparse, pero aquí da la situación de que en vista de todas las dificultades económicas, de todo el panorama que observamos y también a través de la influencia de las redes sociales, de lo que uno puede ver en jóvenes de otros países, hay una preocupación constante en los jóvenes de Venezuela, entre los que me incluyo, sobre el cómo van a salir adelante, cómo van a alcanzar sus metas. Tenemos, y he observado, a chamos de 15 años, a muchachas de 16, o sea, realmente jóvenes. Yo me estoy incluyendo entre los jóvenes porque soy joven, tengo 20 años, pero hay jóvenes aún más jóvenes que a su edad ya tienen preocupaciones bastante adultas, como se podría decir. Preocupaciones de que si hay comida en su casa, si alcanza, no alcanza el dinero. Preocupaciones sobre qué van a estudiar en vista de que los trabajos son tan mal pagados que básicamente como que el título aquí en este instante no es que no vale nada, sino que vale mucho menos de lo que valía anteriormente. Y son preocupaciones reales. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Me incluyo, de nuevo lo digo, en un país que se ve casi imposible lograr algo, surgir. Porque cuando yo hablo de lo difícil que es ser joven, es que sobrellevar esta situación siendo joven tiene una dificultad que algunos de nuestros padres no saben o no van a experimentar. Porque cuando la economía de Venezuela comenzó a decaer, ya muchos de nuestros padres, ya muchos adultos, tenían sus casas, ya tenían un trabajo estable, ya tenían su familia, ya tenían una vida construida. Pero para nosotros los jóvenes que tenemos que empezar a construirnos una vida propia, está esa preocupación de cómo me compro una casa, quiero un carro, ¿cómo me lo compro? Si el dinero apenas alcanza para poder comer bien, porque comemos decentemente, ¿cómo me va a alcanzar para una casa? ¿Cómo consigo yo un buen trabajo si aún las personas que están tituladas, que son licenciados, que son ingenieros, tienen trabajos que pues su paga no les alcanza? ¿Cómo me construyo una vida plena, satisfactoria? ¿Cómo alcanzo la autorrealización en medio de un panorama que es tan desalentador? Estas son preocupaciones que tenemos los jóvenes de Venezuela, que tengo yo, que tienen mis amigos, que en medio de tantos chistes y bromas, cuando conversamos en serio sobre la vida, sobre nuestras metas, siempre nos topamos con el muro de lo increíblemente difícil que es hacer cualquier cosa en Venezuela. Por lo menos tengo un amigo que quiere tener una tienda de ropa deportiva, y la cuestión es cómo inicia, o sea, de cómo, con qué capital compras la primera tanda de ropa, o con qué, esa clase de cosas. Tengo amigos que han dejado el estudio porque no le vieron la utilidad, o porque en sus casas hacía falta tantas cosas que prefirieron irse a trabajar y a generar dinero que a seguir preparándose académicamente. De hecho, en experiencias más cercanas, mi hermana, que tengo una hermana, una estudiante excelente, muy responsable en toda su cuestión, ha llegado a considerar pues como salirse de la universidad para trabajar porque la situación lo amerita. Y de hecho, actualmente no dejó de estudiar, nunca lo hará, que se gradúe. Estudia y trabaja al mismo tiempo. Y esa es la situación de muchos jóvenes que estudian y trabajan
porque se ven la necesidad de prepararse académicamente, sí, pero lo cierto es que hay que comer, hay que pagar no los servicios, tal vez hay que pagar el wifi para los que tienen wifi, porque muchas veces un solo sueldo no alcanza. Para una casa hacen falta varios. Y pues en la falta de esos varios sueldos, muchas veces los jóvenes pues tienen que asumir algunas responsabilidades que a su edad son difíciles de manejar. Por lo menos en mi caso, como ya los comenté al principio del podcast, mi sueño es ser un creador de contenido. Y desde acá de Venezuela es increíblemente difícil. ¿Y qué es difícil? No es difícil crear el contenido, no es difícil editarlo, es exactamente igual de difícil que en cualquier otra parte del mundo. Pero por lo menos en temas de monetización, yo sé que es un proceso gigantesco, tedioso, complicado. O sea, de que no se puede lograr algo en Venezuela, sino que es increíblemente mucho más difícil que en otras partes del mundo. Por eso nosotros hemos adoptado aquí una frase que es que lograr algo en Venezuela es lograrlo 2 veces. Por lo difícil. O sea, suponte que tú quieres ser, no sé, pintor. Tú puedes estudiar aquí para ser pintor, puedes aprender. Pero en Venezuela, un país en el que la necesidad, la prioridad es la comida y las cosas esenciales, muy poca gente se va a dar el lujo, o casi nadie se va a dar el lujo, de comprar una pintura. Aparte de que esa clase de trabajo, o tal vez sí te lo quieran comprar tu pintura, pero te la van a querer comprar a un precio pues absurdo, muy muy bajo, no vas a poder sacarle provecho a tu trabajo. Y eso hace que por lo menos las corrientes artísticas sean muy difíciles de desarrollar. Y en general, cualquier cosa, cualquier aspiración, cualquier puesto de trabajo, cualquier sentido de estabilidad, tal vez financiera, es algo muy difícil de alcanzar dentro de este país. A menos de que, por supuesto, como muchas personas, tengas ahí como una ayudita, una palanca, un contacto que te haga la vuelta. Pero para la media de jóvenes, pues tenemos que esforzarnos el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple para lograr algo que en otro lugar sería muy fácil, o al menos sería más fácil que acá. Es que hasta estudiar es complicado. Porque o las instalaciones no son las más cómodas, o hay una falta de profesores, etcétera, 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 etcétera. El punto es que ser joven en Venezuela es bastante difícil. Afrontar desafíos, pensamientos como maduros de qué voy a hacer con mi vida. ¿Será que me voy? ¿Será que me quedo? Muchas personas, muchos jóvenes, conocidos, amigos, optaron por irse del país pues porque no veían la luz aquí. Y pues no los juzgo porque pues la situación sí es muy difícil. Y ya en otras partes pues se han comprado sus cosas, algunos viven solos, vehículos, cosas que aquí en Venezuela de momento son simplemente como imposibles prácticamente. Así que diría que este es el panorama más completo que les puedo dar de Venezuela en el corto tiempo que he dispuesto para grabar este podcast. Era el primero, no quería hacerlo tan extenso. Creo que llevamos más o menos como 1 hora, esa era mi meta. Pero esto es lo que les puedo decir de Venezuela, ya haciéndoles más como un resumen. Vivir en Venezuela es una situación desafiante a todas las escalas. A una escala emocional, padres que están preocupados de que no les falte el alimento a sus hijos, jóvenes que están preocupados porque pues no saben o no es que no saben qué es lo que quieren, sino que no saben cómo van a llegar a lo que quieren en una situación como la de Venezuela.
es una situación que desafiante a nivel económico, que ha hecho que los venezolanos nos hayamos tenido que reinventar de 1001 formas para salir a flote de toda esta tormenta que está atravesando nuestro país. Pero que a pesar de las luchas, que a pesar de los procesos, que a pesar de las lágrimas, porque también tenemos un momento de derrumbarnos, no somos de hierro los venezolanos, sí somos bastante resistentes, pero hay un momento de debilidad, hay un momento de queja, hay un momento de frustración por todo lo que vimos, pero a pesar de eso, nos seguimos levantando cada día a dar la mejor cara en nuestro trabajo, a dar nuestra mejor cara en nuestros estudios, las personas que estamos estudiando, a sonreírle a un mañana que tal vez no sea el mejor, a levantarnos de la cama, a darnos ánimo nosotros mismos para seguir luchando un día más, esforzándonos un día más, y todo sin perder ese cariño venezolano, esa calidez, esa solidaridad que tanto nos caracteriza. Y bueno, para los que se preguntan cómo ha sido vivir Venezuela, cómo ha sido vivir en estos últimos días con toda la situación que ha pasado a nivel nacional, internacional, con esto de Estados Unidos y toda la cuestión, pues estamos expectantes, estamos mucha parte del pueblo, estamos como en espera de ver lo que va a pasar. Es cierto que no ha sido una situación agradable, aunque en muchas partes hemos celebrado pues algunas de las cosas que ocurrieron. Ciertamente también es una situación que nos genera un cierto grado de preocupación. Tengo amigos alrededor del país que han experimentado ansiedad, yo mismo la he experimentado, de que pues es difícil, ha sido un poco como que nos sacó de onda toda esta situación, pero así como otras pues seguimos adelante, seguimos avanzando, creyendo que pues en algún momento nuestro país, una tierra llena de cosas hermosas, de gente hermosa, verá sus mejores días. Así que pues nada, por aquí vamos a ir dejando este podcast. Espero que les haya gustado, espero haberme dado a entender. Es la primera vez que hago algo como esto, así que pues conforme vaya subiendo más capítulos, espero ir mejorando pues de mi elocuencia, mi forma de ordenar las ideas, pues para venir a brindarles pues un rato agradable, un rato para aprender, un rato para reírnos, un rato para reflexionar, un rato simplemente para conversar de la vida, como tanto dije en el video promocional. Así que pues nada, espero que les haya gustado. Si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y darle like, y por supuesto activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo capítulo del podcast. Pueden seguirme también en mis demás redes, las cuales les estaré dejando acá abajo en la descripción y aquí en pantalla. Y pues nada, sin más que decir, el rey dice aloha, chao, goodbye, sayonara, auf Wiedersehen, Notstoyetsky. Hasta otra. Nos vemos.